etcétera, no tienen mayor sentido y muchas de ellas son completamente maliciosas. Se habla mucho de los chicos robados, no hay tal cosa. Las madres guerrilleras querían que sus hijos siguieran el curso de ellas. Y cuando en la lucha quedaban chicos desamparados, hubo que adoptar medidas para poderlos recuperar. El exteniente de fragata Jorge Noguer afirmó que el titular de institutos militares, general Omar Riveros, le dijo que había normas para evitar que los hijos de los suyos. Sin duda, ustedes habrán visto las declaraciones de Alzogaray. No solo habla de que supuestos robos, sino que después reconoce que los robos existieron. Él dice que en realidad fueron abandonados, sabemos en qué condiciones, y hubo que reacomodarlos, señala en ese lenguaje militar de expedición que utiliza. Pese a que después justamente los amigos de TN, Silvestre y Bonelli, habían señalado los documentos del ejército que comprobaban y reconocían el robo de los niños de familias zurdas, entre comillas. Nosotros le damos la bienvenida al doctor Alberto Pedroncini. Es un viejo por la larga trayectoria de lucha en el campo de los derechos humanos, uno de los fundadores de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, hoy abogado de las abuelas de Plaza de Mayo y uno de los que está llevando adelante este juicio, amén de su reciente gestión en España. Doctor Pedroncini, ¿cómo ve estos últimos hechos? Si nos referimos a las decisiones del doctor Bañasco, que dispone citar a prestar declaración indagatoria a 5 oficiales de la Armada, lo que podemos decir es que este es el primer resultado de una investigación profunda llevada a cabo a lo largo de casi 2 años, de manera que es una decisión que ha madurado con la acumulación de pruebas, no tiene ni directa ni indirectamente una finalidad política, no busca el impacto, sino que es la forma concordante con la carga probatoria del proceso que exigía esta decisión. De manera que, en primer lugar, la decisión se ha dictado en el momento correspondiente. En segundo lugar, tiene un valor ejemplar en este sentido. Aborda el problema de la cadena de mandos. Vale decir, se cita a prestar declaración indagatoria comenzando por el que fue comandante en jefe de la Armada en este caso, siguiendo por el comandante de operaciones navales, pasando al director general de la ESMA y penetrando dentro de esta escuela a través de 3 oficiales muy conocidos por sus funciones. Macera, Bañec, Acosta. Macera, Bañec, el contralmirante Supisic, director de la el ESMA. Primer... Claro. El segundo. El segundo. Chamorro está fallecido. Y luego, dentro de la ESMA, los 3 primeros citados, porque puede haber otros más, son el capitán Acosta, el prefecto Febres y el capitán Vildosa, que es notorio que se encuentra prófugo. A Febre lo citábamos justamente en estas declaraciones de la Pastoriza, pero usted sabe, doctor, que apenas se conoció la decisión del juez, esto que usted señala que es muy interesante, la ubicación de la cadena de mandos, la primera respuesta de Macera es que no sabía, no conocía o no se acuerda. Es decir, usó las 2 palabras, que no se acuerda y que no conocía. Lo cual lo de la cadena de mando enfoca como contraposición. Pero ¿por qué ustedes hablan de que hay elementos probatorios de que efectivamente, aparte del plan general de eliminación sistemática de personas, lo hubo un plan sistemático en relación a los bebés? Bueno, en primer lugar, aclaremos que nosotros no hablamos de plan preconcebido. No es necesario probar que haya habido un plan antes de empezar a producirse estos terribles hechos. Lo que ha habido es una
práctica uniforme, y en ese sentido es sistemática como práctica, ante el hecho de que un gran número de mujeres embarazadas empezó a ser conducidas a los tremendos centros clandestinos de detención, mundo de horror. Alberto, ahora seguimos. La tenemos a Estela Carlotto. ¿Se cortó? No. Entonces sigamos. Tenemos la comunicación con Estela Carlotto, telefónica, se cortó. Cuando apenas la retomemos, volvemos a ella y conversamos. Alberto, es decir, sistemático, no necesariamente preconcebido. La experiencia es sistemática. Sí, una práctica. Aunque no haya sido preconcebido mientras la práctica se fue haciendo, es decir, que siempre que había una embarazada se llevaba, siempre se entregaba, eso ya va configurando. Al centro clandestino de detención. Entonces, ¿qué ocurre? El ingreso de una mujer embarazada a un centro clandestino de detención no se producía porque estaba embarazada, no se la secuestraba por eso, sino porque estaba sospechada dentro de los esquemas persecutorios del terrorismo de Estado de ser subversiva. Pero si entraba a un centro clandestino de detención en estado de embarazo, esto significaba que la suerte del niño y de la madre quedaba sellado desde el comienzo, porque el hermetismo de la clandestinidad era tan implacable que resultaba totalmente incompatible con la posibilidad de que un niño nacido en un centro clandestino de detención fuera anotado en el registro civil con su verdadera filiación, porque eso hubiera implicado reconocer por parte de los funcionarios que tenían secuestrada a la madre dónde se encontraba ella y que el niño le pertenecía como hijo biológico. La famosa historia de que por ahí se fugaron o se llevaron entre ellos o se secuestraron entre ellos, eso no entraba en eso. Si se anotaba un niño, había que decir dónde había venido. Exacto. Y más con su nombre. Claro. Entonces eso llevó no solo al ocultamiento, sino a la suplantación de identidad. Y a la supresión física de la madre, que es el otro componente terrible de este episodio. Aunque los delitos que se investigan en este proceso son los que tuvieron como víctimas a los niños, no a las madres. Pero hay un elemento poco conocido y muy importante para percibir la relación de madre-hijo como capítulo de este proceso, que es el tema de la tortura. Las mujeres embarazadas, como se dijo hace unos pocos minutos, eran inevitablemente torturadas. La tenemos a Estela y seguimos, si tenemos tiempo, doctor. Sí, Estela, ¿me escucha? Sí, buenas noches, ¿cómo están? Habla Alberto Nadra, estoy aquí con Alberto Pedroncini, estamos comentando esta reciente citación a Macera de los otros jefes. Supongo que lo han recibido dentro del profundo dolor, con la alegría de un paso en la lucha contra la impunidad. Sí, yo no usaría la palabra alegría porque realmente estas cosas son tan terribles de pensar que las estamos viviendo 20, 21 años después de lo que pasó en nuestro país de Argentina. Yo creo que era una noticia esperada, muy, muy esperada, y que nos reconforta pensar de que llegó el momento, ¿no? Uh-huh. Ahora, por supuesto, hay que esperarle los acontecimientos. El 3 de diciembre seguramente este personaje se presentará. Podemos suponer qué respuestas tendrá preparadas. Hoy justamente, que he sido muy convocada por los medios a raíz de esta novedad, escuché que, bueno, parece que había sido internado en el Hospital Naval. Bueno, son tácticas que tienen para empezar a hacer sentir lástima a la población y se transforman en ancianos como igual que Videla, que después tienen que ser digamos mandados a sus casas porque les falta la salud y tienen años encima. Bueno, todo esto va a ser parte del teatro que va a montar seguramente este personaje y sus abogados para que la sociedad le vaya bajando los puntos de maldad que tiene en contra. Pero bueno, yo confío en la justicia, las abuelas siempre lo hemos hecho y hemos conseguido, por supuesto, llevar a la cárcel a muchos, no tan importantes como este personaje. Videla y Macera son símbolos, y el hecho nomás que tenga que concurrir, que no pueda vivir tranquilo, que se sepa perseguido por la justicia que él no ejerció en sus víctimas, que tenga que rendir cuentas, bueno, ya es moralizador, es sano, es un aire fresco para todos,
y lo estamos viviendo realmente con la satisfacción de que estamos en el camino de conseguir reparar y reconstruir un poco esto tan dañado desde la dictadura militar. Estela, sin duda las abuelas primero porque tenían la posibilidad, pero sobre todo porque tuvieron la decisión, demostraron a la sociedad antes y después del advenimiento de la democracia que se podían hacer cosas, por ejemplo, pelear por la restitución de los chicos secuestrados y apropiados por los secuestradores. Este nuevo paso significa que también en el aspecto de la impunidad se pueden hacer cosas todavía, pese a todas las sombras de impunidad que se han tendido sobre nuestro país. Sí, sin lugar a dudas. Por ejemplo, cuando detuvieron a Videla, cuando el doctor Markevich detuvo a Videla, la primera sensación que tuve, yo estaba en el exterior y por supuesto me llegó la noticia y me llegó la prensa a raudales, fue de que conseguimos romper la cadena de impunidad. Estos señores estaban encapsulados en esa, digamos, de lo intocable, en eso de que ya estaba todo juzgado y no se hablaba más. Estos señores caminaban y hacían su vida común, como si fueran ciudadanos como los demás, y se rompió con Videla la cadena de impunidad y ahora se va a seguir rompiendo con Macera, porque vuelvo a insistir, son símbolos tan nefastos estos dos personajes. Este nombre de ambos ha trascendido las fronteras y recorre el mundo como que han sido los hacedores de un plan siniestro, terrible, desaparición sistemática de personas, de robo de bienes y de robo de chicos. Entonces, ahora se demuestra que son vulnerables y que van a tener que rendir como cualquier ciudadano que ha cometido un delito, en este caso es aberrante, ante la justicia de nuestro país, por ahora, y luego quizá también en el exterior, y yo pienso, estoy segura que así va a ser, cuando sean convocados en juicios como el de Italia, que ya está muy, muy adelantado y que en los próximos tiempos se realizará el juicio propiamente dicho, o el que está preparando con mucha firmeza y decisión el juez Baltasar Garzón en España, y que se prepara en otros países que van a imitar esta cuestión. Lo estamos viendo, por ejemplo, en algo tan puntual como Pinochet. Estela, le hago la última pregunta y tiene que ver, en la medida en que sea posible, cómo está la situación con su búsqueda, con la búsqueda suya. Bueno, en realidad yo he buscado siempre a mi nieto. Antes de que naciera yo ya estaba pendiente de las fechas y los acontecimientos. Por supuesto, mi búsqueda en soledad se terminó cuando me junté con las abuelas que ya existían y luego no me separé nunca más y va a ser mi camino eterno. Pero esta es una búsqueda más, esta puntual de la que se habla ahora y a la que la prensa le dio, digamos, un tono muy fuerte, casi como del encuentro decidido del nieto, que lamentablemente no es así. Ojalá sea un anuncio de buena voluntad. Es una pista más que tengo con bastante fuerza porque se trata de un militar que está incriminado en crímenes, está él en la nómina de la CONADEP y que tiene un chico de la edad de mi nieto que tendrá que ser analizado en los próximos días en el Hospital Durán, que es el único lugar válido en el que puede dejar su sangre y compararse con las familias, sobre todo con las nuestras. Ahora, falta todavía, es una esperanza, es una ilusión, es un deseo, ojalá sea el final de mi búsqueda y la continuación de la búsqueda de otros chicos. Puede no serlo y ser el de otra abuela, o puede no ser ningún chico buscado, pero que este personaje sabe dónde está mi nieto, sí, porque él se encargó de llevar a Laura hasta el Hospital Militar Central, desde acá, desde La Plata, desde el campo de concentración La Cacha. Después que dio a luz, la volvió a traer al campo de concentración y el chiquito que quedó solito fue retirado por un civil que fue ordenado por él el retiro, de manera que este personaje sabe dónde está mi nieto. Si no es el que tiene él, tiene que decirme quién lo tiene. Y esto está mediante un testimonio muy fuerte presentado ante la doctora Servini de Cubría, que en estos casos actúa bien y con mucha diligencia. Así que es un hilito que estoy tirando y ojalá, me llegue, espero, el turno de abrazar a ese ser tan querido y que aún no conozco. Estela, le agradecemos mucho, le deseamos lo mejor en esa y en todas las otras búsquedas que están realizando
y suerte también en el momento difícil que sabemos que está atravesando, y le agradecemos el doble por eso de que nos haya atendido. No, ha sido un gusto enorme. Hasta pronto, adiós. Alberto, estábamos hablando del plan sistemático, de la metodología sistemática y de la tortura como un componente esencial. Como un momento esencial en la investigación de este delito y en la evaluación de su gravedad. Nosotros hemos propuesto y se ha realizado una prueba de enorme importancia para la graduación de la pena e incluso para la calificación del delito antes que la graduación de la pena, que es una pericia de psicología hecha por médicos del cuerpo médico forense y por peritos de parte, de los cuales menciono a Eva Giberti, a Fernando Ulloa, a Juan Rodulfo, a Marisa Punte, todos psicólogos o psiquiatras de primera línea, para que dictaminaran sobre una situación tipo tomada de la sentencia dictada por la Cámara Federal contra Videla y Macera y otros en 1985, en cuanto cuál era el nivel de horror de un centro clandestino de detención, y tomado desde otro ángulo por el informe de la CONADEP, que describió, también se habló de eso hace unos minutos, el horror del Hospital Militar de Campo de Mayo y de la ESMA en cuanto al alojamiento de mujeres embarazadas. Se le ha preguntado a los peritos cuál es la naturaleza, gravedad y persistencia del daño que sufre un menor de edad, un niño que nace de madre embarazada en las condiciones horrorosas de un centro clandestino de detención y de madre previamente torturada durante el embarazo y que es inmediatamente suprimida luego del alumbramiento. El dictamen ha sido absolutamente concluyente acerca de que esta manera de nacer, precedida por tortura sobre la madre que llega al sistema nervioso del niño, provoca en el niño ya nacido y a medida que se desarrolla graves perturbaciones que van desde alteraciones en la estructura de la personalidad, que puede llevarlo al autismo, a distintas formas de psicosis, hasta graves trastornos de conducta que comprometan gravemente su capacidad de vida social. Este capítulo de la prueba, muy poco conocido, que ahora vamos a empezar a difundir, permite encuadrar el delito de privación de libertad que se ha cometido en estos casos contra niños nacidos en centros clandestinos de detención en una de las formas más graves del delito de privación ilegal de libertad, que es la aplicación de sufrimientos psíquicos por el funcionario que tenga a su disposición, ya sea en forma material o por dominio del hecho, a una persona privada de su libertad, legal o ilegalmente, da lo mismo, lo que importa es el daño. Pues bien, con estas conclusiones periciales que corroboran lo que el sentido común indica y lo que la experiencia ha mostrado, estamos en condiciones de sostener que el delito que se ha cometido tiene una pena mínima de prisión de 8 años y una máxima de 25. Como homicidio. ¿Cómo? Como el homicidio, digo. Claro, es decir, es una forma agravada del delito de privación ilegal de la libertad. Ahora, doctor Pedroncini, esto es muy contundente. Ahora, inmediatamente conocida la citación, aparecieron los dos ejes de defensa, algunos se habían utilizado en relación a Videla, que tanto Bianchi como algunos otros de los posibles abogados de Macera van a oponer. Cosa juzgada y prescripción del delito en forma inmediata. ¿Qué se puede reflexionar acerca de estas dos oposiciones? Bueno, como uno de los abogados de la causa, vamos a esperar cómo es el planteo de una u otra defensa
para responder técnicamente, pero como las defensas son previsibles, no hay ningún problema en que Si no vamos abordemos a caer en una juego, primera no. aproximación. El tema de la prescripción, perdón, el tema de cosa juzgada, no es aplicable a ninguno de los imputados en esta causa, que no son solo los 5 cuya citación indagatoria acaba de disponer el juez Bañasco, porque esta es la manera de empezar. El señor Macera, que ocupó el cargo de comandante en jefe de la Marina, fue juzgado, al igual que Videla, por la Cámara Federal, que condenó a ambos a prisión perpetua por los 3 delitos básicos que integraban el plan general del terrorismo de Estado, es decir, tormentos, homicidio en los casos en que apareció la víctima y en la inmensa mayoría de los casos privaciones ilegales de libertad, que son el nombre técnico del horrible hecho de la desaparición forzada de personas, de este crimen de lesa humanidad. En ese mismo fallo, la Cámara absolvió a todos los imputados respecto del delito de sustracción de menor imputado por la Fiscalía, con el argumento de que sobre 6 casos presentados por la Fiscalía solamente se habían acreditado las sustracciones de los hermanos Gatica Garicoche. 2 casos. Ahora está todo el trabajo de las abuelas. Claro, el trabajo de las abuelas, el trabajo de la sociedad, el trabajo de todos los organismos de derechos humanos, el trabajo de la solidaridad internacional. Entonces esos 2 casos se han transformado en más de 300 desde el punto de vista cuantitativo. En aquel momento 2 casos, ahora hay más de 300 cuantitativos, de los cuales se pueden probar una gran parte. Claro, y como la escala cuantitativa es una característica del crimen de lesa humanidad para hablar en términos de derecho internacional, el cambio cuantitativo implica un salto cualitativo, ¿verdad? Estamos ante un crimen en escala, que es lo específico del delito de derecho internacional. Y en cuanto a prescripción, pues le quiero hacer una última después. No, pero acá hay un elemento fundamental. Aparte del número, se ha abierto un nuevo capítulo en la prueba. Es que hemos encontrado 2 documentos de procedencia oficial que demuestran que el Estado, el gobierno militar, intervino activamente en la situación o en el tratamiento de niños secuestrados con sus padres o nacidos durante el cautiverio de sus madres. Uno de los documentos, que ya lo hemos denunciado hace tiempo en un juicio anterior, pero que acá alcanza su máxima eficacia probatoria, emanó del Ministerio del Interior en la época en que el ministro era el general Arguindegui, y se llamaba Instrucciones sobre el procedimiento a seguir con menores de edad, hijos de dirigentes políticos o gremiales, cuando sus padres se encuentran desaparecidos, de abril de 1976. En esta época, el gobierno argentino negaba ante la opinión pública nacional, ante los organismos internacionales, la existencia de desaparecidos, pero dictaba instrucciones secretas que tenían como destinatarios a los jefes de cuerpo de ejército, subzona y área, que demostraban que estaba en conocimiento de la situación y que no obstante ello no tomó ninguna medida que permitiese impedir que se siguiese cometiendo el delito de apropiación de menores. El otro documento es una instrucción del general Viola, que está impresa nada menos que en el Instituto Geográfico Militar, y donde se dispone que en los procedimientos domiciliarios se separaría a los miembros del grupo familiar en 4 grupos, presuntos jefes, hombres, mujeres y niños, todos los cuales serían inmediatamente evacuados después de la captura. Frase textual. Vale decir que ahí empezaba el delito de sustracción de menor y estaba planificado, porque el delito de sustracción de menor consiste precisamente en sustraer a un menor de 10 años
de la custodia de sus padres contra la voluntad de estos. Doctor, pero en fin, se nos acabó el tiempo, pero yo quiero que aunque sea nos comente este documento que estamos viendo, que es uno de los que usted le presentó al juez Garzón en España, que tiene que ver con el Plan Cóndor y tiene que ver también con el tema de los chicos indirectamente porque ella fue madre de un niño todavía desaparecido. ¿Qué significa este documento de Zaffaroni? Ese documento, que no es el único de ese tipo que tenemos presentados como prueba o disponibles como prueba, es un formulario utilizado para órdenes de secuestro. Formulario que era llenado en 3 momentos. Uno, que consiste en la etapa de planificación del secuestro, donde se hace una evaluación de la peligrosidad de la persona A secuestrar. Se establece una fecha estimativa para el procedimiento y una fecha alternativa para el caso de no poder. En este caso eran 27 y 29. De septiembre de 1976. Después hay otros casilleros destinados a informar sobre el resultado, por eso este formulario es al mismo tiempo expresión de un proceso, y en la parte final se dice a dónde es trasladado, si es que es trasladado. Existen claves que indicaban con un número a qué centro clandestino de detención había sido trasladado, pero en otros casos el traslado era inmediato, lo cual significaba desaparición. Doctor, nos estamos yendo, vamos a seguir conversando porque esto recién empieza, el 3 de diciembre está la citación, vamos a volver a conversar, como usted es tan amable. Nosotros llegamos al final de nuestro programa, espero que saquen sus propias conclusiones. Mi nombre es Alberto Nadra, esto es Política en Acción y los espero el próximo miércoles a las 11 de la noche.